días con todos los presentes. Se abre esta audiencia pública en el caso Vargas Chacón versus Ecuador. Mi saludo y bienvenido a la representación de las presuntas víctimas y a la delegación del Estado ecuatoriano. La declaración por parte de la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También vamos a escuchar la intervención de los representantes de las presuntas víctimas, así como también de la representación del Estado ecuatoriano. De manera que se dará un espacio de intervención de unos minutos para los alegatos orales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de que introduzca de manera general los derechos que han sido violentados conforme el reglamento interno de la Corte. Posteriormente, se dará el uso de la palabra a la representación de las presuntas víctimas con el objetivo de que amplíen el contexto en el que ocurrieron las situaciones desafortunadas a las cuales hace referencia el presente caso. Posteriormente se dará el uso de la palabra a la representación del Estado ecuatoriano para que presenten los respectivos descargos y enunciaciones sobre algún tipo de responsabilidad aceptada por los cargos presentados ante esta Corte. Dicho esto, se abre formalmente la presentación oral de los alegatos. Tiene el uso de la palabra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya, muy buenos días. La denominación del caso es Vargas Chacón versus Ecuador. El órgano que va a resolver es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La fecha de presentación es del 21 de marzo del 2016. Es un caso de lesa humanidad y posteriormente se concede la palabra a la parte que representa a la víctima. Buenos días, tribunal y presentes. A continuación vamos a presentar los fundamentos de hecho y de derecho concerniente a este caso. Señores jueces, sucede que el 4 de diciembre del año 2010, la señorita Cristel Vargas Chacón fue arrestada y detenida y posteriormente fue asesinada por agentes de infantería naval de la ciudad de Quimindé, en la provincia de Esmeraldas. La señorita antes mencionada fue mantenida clandestinamente sin una orden judicial para fines de investigación por presuntas actividades subversivas ligadas al grupo Alfaro Vive Carajo. El 13 de diciembre del año 2010 fue encontrado su cadáver en la parroquia Rocafuerte, cantón de Esmeraldas. Los agentes del Estado implicados y las instituciones del gobierno que estaban vinculados al presente caso realizaron una campaña sistemática en la cual negaron los delitos de responsabilidad. A pesar de los delitos y del hecho que fue presentado, no se han realizado las respectivas investigaciones. Por tanto, la responsabilidad estatal no fue realizada y tampoco se realizaron las respectivas reparaciones a la familia involucrada. Ratificamos la violación de derechos, violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Violación al artículo 3, que trata sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Al artículo 4, el derecho a la vida. El artículo 5, el derecho a la integridad personal. El artículo 7, el derecho a la libertad personal. El artículo 8, que corresponde a las garantías judiciales. El artículo 25, que es la protección judicial. Todos los artículos mencionados anteriormente, conexos con el artículo 1 concerniente a la obligación de respetar los derechos. A más de ello, solicitamos que el Estado inicie una investigación pronta, imparcial y efectiva sobre los hechos denunciados. Como segundo punto, que el Estado adopte las medidas necesarias para someter a los responsables de las violaciones en el caso que nos ocupa a los procesos judiciales pertinentes. Y tercero, que el Estado enmiende las consecuencias de la violación de los derechos denunciados, incluyendo el pago de una compensación justa a quienes han sufrido como resultado de las violaciones aducidas por nosotros. Agradecemos
la intervención de la representación de las presuntas víctimas y concedemos el uso de la palabra a la representación del Estado ecuatoriano. Buenos días, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en representación del Estado ecuatoriano. Me sumo a esta causa para deslegitimar la demanda interpuesta por los familiares de la olla Ucisa Vargas Chacón, por el hecho que el Estado ha garantizado una investigación completa por parte de la Fiscalía General del Estado por la prisión arbitraria, torturas y muerte de la profesora Cristel Vargas, y se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la reparación de los daños infligidos a la familia Vargas Chacón. Medidas que se han incluido la compensación de daños materiales y morales a sus padres, que de acuerdo a la legislación ecuatoriana son sus únicos y legítimos herederos. A nombre del Estado ecuatoriano, señores magistrados, no desconocemos que hubo una violación a los derechos humanos. Lo que nosotros pretendemos es deslegitimar la acción judicial que se está siguiendo en contra del Estado, porque como bien fue mencionado, las observaciones contenidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron contempladas a cabalidad, además que se agotaron todos los recursos internos para la subsanación de la reparación de derechos a los familiares de la víctima. Por lo tanto, la demanda carece de legitimidad y no debe ser tomada a consideración por la Corte. Una vez establecidos los respectivos alegatos orales, es oportuno dar paso a la presentación de las presuntas víctimas, testigos y peritos que han sido solicitados previamente por las partes. Ante este tribunal se ha solicitado la comparecencia de testigos a cargo de la representación de las presuntas víctimas, para lo cual cedo la palabra a la representación de las mismas. Gracias, tribunal. En este momento vamos a presentar a dos testigos que nos ayudarán con los hechos a tratar en este momento. Solicito a la señora Valeria Fiallos que pase, por favor. Señora Fiallos, ¿signos generales de ley? Sí, mi nombre es Valeria Fiallos, casada, tengo 38 años, 2 hijos y vivo en Esmeraldas. Ahora, ¿podría decirnos los hechos de los que se trata esta audiencia? A ver, si mal no recuerdo, yo estaba saliendo ese día con mi esposo y había un olor demasiado extraño, muy fuerte, entonces nos llamó mucho la atención, nos acercamos a un potrero. En ese potrero encontramos a una mujer demasiado maltratada, la cara estaba totalmente desfigurada, nos asustamos demasiado y procedimos a llamar a la policía, pero no sabemos más. ¿Podría decir usted que la señora presentaba rasgos de tortura? Sí, porque estaba demasiado maltratada, incluso creo que presentaba, no sé, en la cara como que le hubieran disparado o algo de eso. Muchas gracias, eso es todo, tribunal. Gracias a la parte por su declaración. Procedemos a solicitar a la representación del Estado ecuatoriano en caso de querer formular alguna pregunta, en caso de considerarlo conveniente. La representación del Estado ecuatoriano no tiene preguntas. En vista de no haber preguntas por parte de la representación del Estado, es turno de los jueces de este tribunal proceder a formular alguna pregunta en caso de considerarla conveniente. Señor juez. No tenemos ninguna pregunta. Señor juez. Ninguna pregunta, señora juez. En vista de que no existen preguntas, continuamos con la representación de las presuntas víctimas a cargo de su interrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Ahora solicito la presencia de la señorita Racines al estrado, por favor. Buenos días, señora. ¿Podría decirnos sus generales de ley? Bueno, mi nombre es Daniela Monserrat Racines Núñez, con la cédula 05-032-07-888. Vivo en la ciudad de Quindé. Conocí a la señora Cristel. Eso le puedo decir. Ahora, ¿podría decirnos qué sucedió el día 4 de diciembre del 2010? Aún tengo muy vagos recuerdos de eso.
Cada vez que recuerdo cómo nos torturaron, me acuerdo que vinieron en una camioneta. Vinieron 5 personas a buscarnos. Primero preguntaron por ella, yo no les quise contestar y me raptaron, me pusieron una capucha dentro de mi cabeza y a ella igual, nos subieron a la camioneta y a cada uno nos pusieron en un cuarto diferente. Pasamos 3 días sin hacer nada en unos cuartos y a cada uno nos llamaban a rendir testimonios de un Alfaro Vivitará. Nunca supe bien esos relatos de qué se trataba, hasta que supe que ella ha sido uno de los integrantes que le venían en búsqueda de ella. Recuerdo tan claramente cómo eran sus lágrimas, cómo venía llorando, cómo gritaba al otro lado del cuarto. Cuando se dieron cuenta de que yo simplemente era la vecina, no sabía ni siquiera su verdadero nombre, porque hasta eso ponía otro nombre que se llamaba Liceda Altamirano y nunca supe que realmente su verdadero nombre era Cristil. Fue muy dramático todas las torturas que nos hicieron. Tranquila, señora. Ahora, ¿nos podría decir, usted presenció alguna clase de maltrato, alguna clase de acción en contra de la vida de la señora que estamos hablando? No solamente a ella, también me lo realizaron a mí. Nos amarraron con cuerdas las manos, los pies, nos tenían ahí, nos inyectaron. Me acuerdo que antes de pasar yo a esa sala por parte de los marinos, ella salió gritando y dijo, diga que no, solamente diga que no, porque esa inyección que le ponen, le va a decir toda la verdad, usted debe concentrarse porque si no va a delirar. Entonces, de ese momento, cuando yo entré a ese lugar, no solamente me inyectaron, hasta el día de hoy no sé qué, me pusieron una venda en la cara y me trataron, y ni siquiera me dieron de comer, pasé días sin comer. Luego de esos 3 días, regresé a la casa, pero ella nunca más regresó. Muchas gracias, señora, eso es todo. Damos paso a la representación del Estado ecuatoriano para que solicite llamar a testigos en caso de haberlos solicitado a comparecencia. Muchas gracias, señora jueza. Llamo a la señora Jocelyn Chacón, madre de la presunta víctima. Muy buenos días, por favor indique generales de ley. Bueno, yo estoy casada, mi nombre es Jocelyn Chacón, mi número de cédula es 18 047 072 87. Por favor indique qué relación tenía con la presunta víctima. Era mi hija. El Estado ecuatoriano, después de la perpetración del crimen, ¿reconoció que hubo responsabilidad ante usted? Sí, la reconoció. ¿Hubo algún tipo de indemnización? Sí, pero esta cantidad que hubo no equivale a la vida de mi hija. ¿Hubo alguna investigación promovida por el gobierno ecuatoriano? Por supuesto, pero ¿dónde queda la confianza si es del mismo gobierno quien comete este delito y quien es el que investiga? Señores magistrados, no nos preguntas, gracias. Solicitamos ante este tribunal la presencia del perito médico Sebastián Ramírez. Cedemos el uso de la palabra a que comparezca el perito Sebastián Ramírez ante este tribunal. Buenos días, señor perito. Le solicito declarar ante la Corte su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. Mi nombre es Sebastián Ramírez Villegas, domiciliado en la provincia de Esmeraldas, en la ciudad de Atacames. Como número de cédula tengo 18 02 45 82 89, nacionalidad ecuatoriano. Soy perito, vengo ejerciendo mi función hace 10 años aproximadamente. Gracias, señor perito. ¿Jura o promete decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales va a declarar este día? Sí, juro. Gracias. Le recordamos que el experto deberá limitarse a declarar clara y precisamente ante las circunstancias o hechos de su experticia.
Se le recuerda también que dispone de un tiempo de exposición libre de 3 minutos para hablar del tema al cual se refiere en este caso. Bien, para iniciar con el informe es necesario establecer ciertos parámetros cronológicos de la sucesión de los hechos. El cuerpo de la fallecida se le encontró en la provincia de Esmeraldas, en la población de Rocafuerte. Aproximadamente el cuerpo fue hallado 48 horas después de su muerte. Bien, los aspectos más importantes encontrados en el cuerpo de la occisa fue que tenía el rostro muy desfigurado, que existían 3 diferentes impactos de bala en el mismo. Aparentemente los disparos fueron realizados a quemarropa, en donde la víctima murió al contacto. También podemos establecer que la vestimenta que llevaba puesta era una blusa blanca con un pantalón beige y con unos zapatos negros. Fue encontrada en medio de los manglares. Otro de los aspectos relevantes en el cadáver que fue hallado es que presentaba marcas de degolladura alrededor de su cuello. Aparentemente tal vez la víctima no murió al momento de la degollación. Por este mismo hecho fue que le dispararon por tres ocasiones en el rostro, causándole la muerte directa a la persona, ya que dos de las balas alojaron en el cerebro y la tercera fue alojada en la cavidad maxilar. La posición en la que se encontró a la occisa fue que estaba en la posición cúbito-dorsal. En base a los análisis de los estudios se determinó el tiempo de fallecimiento de la misma. En el informe presentado se puede notar claramente cómo la víctima poseía huellas y rastros de que fue torturada de una manera muy brutal. Existieron varias quemaduras pre-mortem, y eso es todo en cuanto al informe del perito. Gracias. Como representantes del Estado ecuatoriano, llamamos a Michelle Cárdenas, quien depondrá acerca de la investigación realizada por parte del gobierno ecuatoriano en referencia al caso. Informe médico forense. Se practicó un estudio científico y metodológico de las lesiones, mismas que son analizadas a través de la inducción para lograr sustentar el presente informe basándose en los pasos del método científico. Descripción de las lesiones del cuerpo. Primero, herida cortante amplia de 24 centímetros partiendo de la zona submaxilar en la cara izquierda del cuello, pasando por arriba de la tiroides. El corte llega a una profundidad de 8 centímetros. 2. Tórax, corte profundo de 15 centímetros de longitud, partiendo del hombro izquierdo hasta llegar a la zona del miocardio y presencia de hematomas en un 30% del tórax. 3. Cuello, presenta un corte único y continuo que ha ocasionado que las arterias carótidas y venas yugulares dejen de funcionar, al igual que el esófago y la laringe. Por lo tanto, la lesión descrita anteriormente es la que ocasionó la muerte de la olla occisa, ya que compromete estructuras vitales e imposibilita su funcionamiento. Los cortes son producidos por una arma blanca, varias heridas premortem en espalda, hombro y rostro, además de un sinnúmero de hematomas en el 60% del cuerpo aproximadamente y quemaduras premortem. De segundo y tercer grado, muestras claras de tortura. Y la herida que le causó la muerte es la que se localiza en el cuello, corte que provocó la muerte casi inmediata y corresponde a la técnica de degüello. La víctima presenta 3 perforaciones correspondientes a un arma de calibre 36 en el rostro y se encontró 2 balas alojadas en el cerebro post-mortem y la última en la cavidad maxilar. Eso es todo por parte del informe pericial médico forense. Una vez ha culminado la presentación de las presuntas víctimas, testigos y peritos respectivos al presente caso, se dará apertura a la fase escrita, en la cual presentarán los alegatos finales, la representación de las presuntas víctimas como la representación del Estado. Para los integrantes de la Corte, esta audiencia ha sido muy importante y expresamos nuestro reconocimiento a la representación de las presuntas víctimas, así como a la delegación del Estado ecuatoriano por su intervención en esta audiencia. Reitero lo que ya conocen en cuanto a la fecha improrrogable de las audiencias finales escritas, que será de 30 días luego de la celebración de esta audiencia. Sin más,
Se levanta la sesión, con lo cual estamos concluyendo la fase de audiencias públicas en este periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.